Mi padre era de Puebla, mi mamá nació en Guadalajara, Jalisco. Entonces, eh, cuando yo tenía 4 años de edad, eh, se vinieron hacia acá, hacia Neza, ¿no? Buscando un espacio. Mi familia vivía ahí por la Lorenzo Boturini. Un día decidieron venirse a Neza, ¿no? Y cambió toda su vida, porque las historias que cuenta mi mamá de que ellos vivían en una casa bonita y todo, y de repente encontrarse con nada, ¿no? Con puras tablas y uno que otro ladrillo, fue un impacto muy fuerte para ellos, ¿no? Para mi tío, para mis tías. Sí fueron felices después, ¿no? O sea, sí le sufrieron mucho, bueno, le sufrimos porque yo también estaba allá en ese tiempo, pero fue muy interesante todo ese proceso de adaptarse al espacio. Ya sabemos todos, las lluvias, el lodo, todo eso. Mi abuelo era policía auxiliar. Llegó a tener un cargo de capitán primero en esa policía. Mi padre trabajó como chofer de camiones de carga, transportaba papel de una fábrica de papel de Puebla y constantemente estaba viniendo a México, ¿no? Entonces mi vida, ya viéndola ya como niño, digamos, siempre fue de tratar de conocer lugares, porque recuerdo cuando estaba chico había las calles, pero no estaban completas las casas como ahora, ¿no? Y yo me podía atravesar por cualquier de esos huecos y me aventuraba a conocer los espacios. Había gente que me preguntaba, ¿de dónde eres tú? ¿Qué andas haciendo por aquí? No, pues vivo a 3, 4 calles, ¿no? Siempre fui así como muy aventurero porque me iba a recoger cosas a los basureros. Me gustaba encontrar muñecos, fichas, cosas, siempre traía algo en las bolsas, ¿no? Levantábamos cartón o levantábamos llantas y un señor nos ayudaba a cortarla para llevarla hasta ese basurero, pasando la Zaragoza exactamente. Entonces para nosotros era una aventura, ¿no? Porque ahorita pues, se nos hace muy común ir en camión o en pecero. Digamos que era seguro, ¿no? Tengo un recuerdo así muy vívido de cuando jugaba con mis compañeros. Casi siempre jugábamos casi al atardecer, porque antes hacía mucho calor o llovía. Y en una ocasión estuvimos haciendo casitas de cartón con lodo, los cortábamos en cuadritos. Entonces presumíamos quién tenía la casa más hecha, ¿no? Yo lo que hice fue tirarme al nivel del piso y cuando el sol se estaba metiendo, la parte roja, así con todos esos tonos de gamas del atardecer, le daban una sensación especial a las casitas. Pero yo les decía, miren, agáchense aquí y cómo mi casita se ve como junto a las otras casas, que estaban hechas también de cartón, ¿no? Después pensé que era una parte como artística, ¿no? Que yo, sin saberla, la estaba usando ahí. Así muchas cosas fueron pasando cuando empezaron a hacer las excavaciones, ¿no? Para meter el drenaje. Brincábamos ahí, nos metíamos ahí, a veces nos caíamos al lodo, ¿no? Era algo pues que era divertido, pero que era parte del contexto en el que estábamos viviendo, ¿no? Pues nos marcó y luego todavía recordaba cuando teníamos todas las manos, los brazos como partidos, ¿no? Así por el salitre, ¿no? Sí. Mi tío estaba estudiando karate. De hecho fue de los primeros senseis que hubo aquí en esa. Y él y mi abuelo nos sometieron a una disciplina, ¿no? Así muy, muy dura de, quítate los zapatos, los lavas, los cepillas y les pones grasa o aceite. Yo le decía a mi mamá o a mi papá que yo quería dibujar y pintar y todo eso. Y no, casi no me ayudaban para eso porque ellos tenían la idea de que pues tenía que estudiar otra cosa, ¿no? Yo creo que esa fuerza uno la tiene ya en su persona y llega el momento en que estalla, cuando tú menos lo piensas,
Yo de chico no me planteé que iba a ser pintor. O sea, alguna vez pensé que iba a ser como constructor o algo así, ¿no? Algo que fuera manual, o sea, algo que tuviera que ver con manualidad. Yo empecé a hacer graffiti en los 80s, pero empecé a hacer puras tachaduras, marcas de las banditas, porque también anduve en esa onda. Marcábamos los territorios y todavía no estaba el graffiti aquí. Llegó un día en que llegaron unos chavos de Estados Unidos que traían ese arte, ¿no? Todo ese tipo de representaciones que no se veían aquí en México todavía. Estuvieron pintando, lo que yo vi fue que estuvieron pintando ahí antes de la López Mateos. Sí dejó mucha influencia ese tipo de arte que vinieron a tener esos chavos que creo que eran mexicanos que habían estado viviendo en Estados Unidos. Ahí empecé yo a tener esa influencia. Después uno de mis hermanos se fue a Estados Unidos y él me estuvo mandando muchas imágenes de lo que veía allá. Y empecé a meterme un poco en el graffiti, pero un poquito más en la aerografía, que era algo que también me llamó mucho la atención. Y estuve trabajando en pantalones de mezclilla y todo eso, dibujaba las figuras que mi hermano me mandaba y pues obviamente tenían mucho impacto porque era algo que no se veía normalmente aquí en ese. Esa parte la dejé un tiempo porque empecé a acercarme a los espacios, a los pocos espacios culturales que había. Ahí yo estoy hablando ya casi por los finales de los 70s. Cuando empezaron los de secos, ahí en Pasarazú. Entonces, un día me decidí y entré y empecé a preguntarles qué cursos había y todo esto. Y me dijeron, te vamos a hacer un pequeño examen para ver cómo andas, ¿no? ¿Y qué ves en la televisión? No, pues el programa de y del otro. Pues programas cómicos, ¿no? Y entonces me dijeron, no, pues si andas re mal, te vamos a meter ponte a leer esto, ponte a leer otro. Mi abuelo leía mucho, era leía muchos libros, entonces él siempre me decía, mira, está este libro, lee este libro porque en vas a aprender todo esto. Y casi siempre, cuando venía a trabajar, venía con libros, con periódicos. Sí traté de seguir mucho los consejos de mi abuelo. Y en una de esas me encontré una revista de arte que ahí traía muchos documentales, ¿no? sobre pinturas, sobre artistas. Y después de ahí me nació ir a comprar libros al centro, ¿no? Pero que tuvieran que ver con la pintura. Pusimos nuestro negocio de rótulos. Y sí, pues siempre he estado en la calle y siempre he estado en los muros, ¿no? O sea, no me he apartado desde que empecé, o sea, desde los 80s. En la calle conoces de todo, en la calle hay una serie de lenguajes que la mayoría de las personas no los ven. Pasan las señoras al mercado, pasan los que venden helados, paletas, y lo vemos, pero yo creo que los que somos artistas tenemos otra visión, otra forma de interpretar los espacios, las actitudes, todos los movimientos. Y entonces la calle a mí me ha dado, o sea, yo me he hecho en la calle y me ha dado muchas satisfacciones, experiencias, mucho conocimiento, porque ahí pude conocer las actitudes de las personas. Siempre a veces me sentaba en una banca y observaba, siempre fue de observar. Y yo creo que fui conociendo a la gente, ¿no? O sea, la gente de Nesa. Me ayudó muchísimo a formarme un conocimiento que después lo iba a usar para representarlo en los cuadros, ¿no? De hecho, mis primeros cuadros son muy terrosos, casi siempre eran como amarillentos, ¿no? Como el piso. Y esos cuadros nunca los he expuesto, ahí los tengo guardados.
Son cuadros así muy pequeños que todavía no he podido, bueno, algunos están y les pongo bastidor, son puros rollos de tela, ¿no? Hubo una posibilidad de participar, porque estuve yendo al Centro Regional de Cultura, de aquí de Nesa, y ahí conocí a muchos artistas, que pues cada quien tenía su forma y su estilo y sus propósitos. Y llegó el momento en que conocí a otros compañeros que formaron el colectivo Nesa Artenel, que fue un colectivo muy reconocido, que hizo una labor muy importante. Y hay una historia que ocurrió cuando íbamos al Salón FBI, y entonces hubo un concurso donde decían que hicieras un logotipo o un dibujo donde invitaras a las fiestas de música. En ese concurso yo quedé en el primer lugar, otro compañero que se llama Lupus, bueno, que le dicen Lupus, quedó en segundo, y otro compañero de nosotros quedó en el tercero. Entonces ahí hubo esa unión, que después seríamos parte del colectivo. Ya estando en el colectivo, pues se realizaron una serie de trabajos, de exposiciones, de movimiento. Aquí en esa que no había tenido antes el municipio. Una de esas acciones fue la de la primera vez que se pintó en el Palacio Municipal con murales alrededor del espacio, ¿no? Como 2 años para que dieran el permiso. El colectivo empezó en 1999 y tuvimos la oportunidad de pintar en el Faro de Oriente, la barda perimetral, y de ahí creció mucho el colectivo y fue como nos pudieron dar espacios. El Museo de la Ciudad de México, que fue la primera presentación ya como colectivo de Nesa. Otro logro así muy importante del colectivo fue el Museo Carrillo Gil, que es a nivel internacional es uno de los más de prestigio aquí en México, donde gente de Nesa pudo realizar una exposición, una presentación, aparte de promover una propuesta nacida en Nesa, ¿no? Que era eso también algo muy importante. Otra oportunidad que tuvimos fue con el maestro Felipe Ehrenberg, que ya falleció. Hicimos una interpretación de una de sus obras que se llamaba La Palmera Roja, y nosotros la rehicimos con nuestro estilo, y el maestro quedó muy satisfecho con ese trabajo. Entonces eso nos catapultó así para ir más allá de lugares y de espacios. Después nos invitaron al Museo de la UNAM. Nos llevaron al viaje a España, que fue a la Universidad Politécnica de Valencia, 97 creo. Fuimos a representar a México. Ahí iban otros 2 artistas mexicanos. Un chavo era de Estados Unidos. Al final terminamos yendo solamente el colectivo, los 4. Una experiencia muy interesante porque todos los alumnos que estaban ahí se asombraron un poco de cómo pintábamos el mural, que no era tan convencional como lo que normalmente ellos hacen, ¿no? Que todo bien medido y exactito y todo. Nosotros salpicamos las paredes y manchamos y usamos los extensores largos para hacer el trazo, ¿no? Al final pues ya nos prestaron unas grúas para terminar la parte alta. Decían los alumnos de esa escuela que ellos eran así como que más rígidos, así, más técnicos, no eran tan sueltos. Y una chava me dijo, no, es que yo no podría hacer algo así con la caña. Ellos le decían caña. Digo, no, ¿cómo no? Mira, le di el extensor y ahí que le digo, mira, hazle así y así. Entonces ahí pusimos a muchos estudiantes a practicarlo. Pues se lograron muchas cosas, que también saliéramos fuera del contexto de Nesa y también de que vieran y que refrendáramos lo que el arte mexicano puede hacer, ¿no? Con ese colorido que es tan muy de nosotros, que puede conquistar en cualquier lugar, ¿no? Eso fue por la invitación de Francisco Veladí. Me pidió que hiciera 5 cuadros en donde pudiera dejar el registro de cómo fue mi infancia hasta el momento en el que
en el que estábamos bien, en el momento en el que me pidió la obra. Exactamente como yo la viví porque yo vivo enfrente del Palacio Municipal. Yo recuerdo que cuando estaba pequeño habían unas bocinas que empezaban a anunciar que iba a haber esto, que iba a haber el otro, y todos los niños que éramos de ahí corríamos a ver. Entonces siempre he estado cerca de los eventos, ¿no? En el Palacio siempre anduve y recordé que en el Sidney tienen un montón de fotos de todos esos años, y yo me acuerdo que luego nos tomaban fotos ahí, y dije, ¿dónde vamos a ir a buscar ahí? En esta parte era lo que yo recordaba cuando pues se acarreaba el agua, cuando mi mamá andaba recogiendo el agua y iba a comprar la comida. El hombre que añora su lugar de origen, pero que sin embargo sigue trabajando. Ahí está en un momento de reflexión o de pensamiento. No sabemos qué pensaría. Y después todo lo que pasó con los postes, los alambres, cuando metieron las tuberías. Recuerdo desde infancia cuando andábamos en las bicicletas en el nodo. Ahí traté de unir la perspectiva de la pirámide con la perspectiva de las casas, cómo iban a irse formando ahí. Es una triangulación ahí. Sí. Y luego el triángulo que es como donde está Nesa, sí, ahí está marcado. Y los papalotes, los niños que están con papalotes es un recuerdo mío, porque yo iba ahí al palacio a volarlos. Esta mujer con el niño representan los nuevos nesenses, los nesenses que empezaron a nacer aquí en esa, y después están las tribus, todos los grupos de break, de rock, y los que siguieron después de las patinetas. Y aquí ya empieza más ya a verse el avance de la ciudad. Ahí yo dibujé edificios grandes que igual todavía no había, pero los visualicé así. Y un poco lo prehispánico, y ahí está el coyote que después lo colocaron. Los puentes que están ahí. Y en el último cuadro me pidió Veladis que retratara cómo quería ver a Nesa en el futuro, ¿no? Y yo ahí aposté por la diversidad y por la familia, ¿no? El núcleo familiar, la integración familiar, donde hubiera una unidad. Por eso están ahí como entretejidos los personajes, ¿no? Esa fue mi visión, que yo espero de Nesa. Y habla también un poco del crecimiento, de la fraternidad, de la unión. Bueno, hubo un proyecto que se llamó Abriendo Escuelas para la Equidad, que lo patrocinó la Organización de los Estados Iberoamericanos. Era un gran proyecto. Ojalá hubiera otro proyecto como ese, porque era darles talleres a los niños de secundaria todos los sábados, todas las disciplinas, y entonces estuvo funcionando muy bien. Yo trabajé con un grupo de niños que tenían violencia intrafamiliar, violencia en la calle, violencia en la escuela, donde quiera tenían violencia. Sí. Y pude darles el taller decían que era de graffiti, pero era de muralismo. O sea, los de la escuela decían que era de graffiti, pero era de muralismo. Y estos niños los pude controlar, cosa que la maestra y la chica que había ahí de apoyo de violencia no los... ¿Por qué? Porque los trataban mal, como se portaban mal, los trataban mal. Y entonces cuando me dieron a mí eran como 20 jóvenes de secundaria, entre niños y niñas. Hice que pintaran, que estuvieran pegados en el mural, y yo así como estoy sentado en la silla, dirigiéndolos, nada más así por nombre, y diciéndoles qué hacer a cada uno. Y cuando llegó la directora me dijo, ¿cómo le hizo para que estos niños son muy groseros y todo? Digo, pues yo nada más les indiqué qué hacer y los respeté, porque el respeto, ¿no?, es importante y sobre todo para los jóvenes. Si los seguimos tratando con violencia, eso es una cadena. Los niños querían que siguiera dando el curso ahí, pero
tenemos que ir rolándolos. Porque además hay muchos artistas y la mayoría de los artistas que están aquí en esas son capaces de dar. Otro formato que hay es el que yo he estado manejando con el Tejido Cultural Urbano, que es una agrupación cultural que yo formé hace 10 años. Ahorita he conseguido integrar a artistas no solo de Nesa, porque empezamos en Nesa y después con los de aquí de Iztapalapa, y se fueron juntando con Iztapaluca, Chalco, toda la zona oriente. En este último año se logró que entraran de municipios como Atizapán, toda la zona de allá de... Sí, hasta llegar a la de las pirámides de Teotihuacán, que ya fue cuando habíamos hecho un mapa marcando los puntos. Y todos tienen las mismas carencias, ¿eh? O sea, la falta de espacios y los apoyos es lo que predomina. Entonces estamos tratando de hacer un frente artístico y cultural que pueda generar esos apoyos, ¿no? Porque la mayoría son jóvenes que están estudiando su carrera de artes o que ya la terminaron, entonces son jóvenes. Yo me he dado cuenta en la forma de pensar de ellos y de las propuestas que están haciendo en cada momento que tenemos reunión. Y yo creo que sí va a haber un crecimiento en los años que vienen muy interesante. Nuestra ciudad siempre ha sido así, ¿no? De necesidades, siempre ha habido necesidades, siempre ha habido falta de apoyos, siempre ha habido carencias. La gente ha podido salir adelante así, hemos luchado. Luego se han escuchado la frase que somos necios, necenses de Nesa. Siempre ha habido esas carencias, no solamente en las casas y en la gente, sino en los gobiernos. También ha habido esa falta de los apoyos, de las formas en que deberían de manejarse en cultura, ¿no? Digamos en cultura, en lo que estoy yo, en arte. Yo desde que conocí el Centro Regional de Cultura, hubo muy pocos cambios ahí en ese espacio, pero sobre todo el apoyo a los artistas, que era mínimo, o sea, no. Y hoy nos estamos dando cuenta que yo creo que se va a tener que invertir en hospitales, y yo quiero pensar y yo propongo que sea en educación y cultura, porque ya se vio, la gente no se quiso guardar en sus casas. Si hubiera habido proyectos de verdaderos, así proyectos de educación y cultura en esa desde el principio o desde que había gobiernos ya funcionando bien, nos estaríamos ahorrando esto, ¿no? O sea, porque el arte y la cultura sí sensibilizan a las personas, sí los cambian, los hacen tener un punto de vista diferente, los hacen creer en que los otros seres humanos sí pueden ayudarles a cambiar, si no el mundo o su propia comunidad. Yo, en mi experiencia, ayudé a muchos jóvenes que estaban yéndose por lugares así muy difíciles y que sí confiaron en mí, que pudieron salir adelante. Y entonces, hasta el más ser humano así que sea malo lo puedes ayudar, ¿no? Hay mucha incertidumbre y entonces decimos, pues, ¿qué va a pasar mañana? Pues no estamos pensando cuando termine el año, yo pienso que va a ser mañana, ¿no? Pero que esa incertidumbre la podemos superar de una manera de unirnos. Bueno, ya estamos en este camino, pero ¿qué podemos hacer, no? O sea, tomando el ejemplo de Nesa, que era salitre, ¿qué podemos hacer? Pues seguir trabajando y mantener el ánimo. Y ahorita, por ejemplo, los niños no tienen su capacidad de entendimiento del problema, no saben de lo que está, la gravedad que es, ¿no? Y entonces ahí es donde también tenemos que trabajar con los jóvenes y con los niños. Entonces no sé si los gobiernos vayan a tener esa posibilidad de crear los programas que pudieran ayudar en diferentes contextos, en diferentes formas,
sobre todo porque en México ya hay mucha gente adulta, ¿no? Ya hay muchos viejos, digamos. Yo ya voy para allá, ¿no? O sea, todos vamos para allá. Y los jóvenes que están así como que no sienten nada, que no se preocupan por cosas tan sencillas, ¿no? Como la vida de los otros compañeros, ¿no? Muchas gracias.